Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo un contenido que tiene que ver con mi biografía académica, también en parte con mi biografía profesional, aunque afortunadamente no fue por demasiado tiempo. Hoy os vengo a hablar aquí a mi amigo Freud de fundamentos de análisis económico. ¿Conocéis a von Hayek, el premio Nobel, Nobel, que no Nobel, ¿vale? No es un inexperto o un recién llegado. ¿El premio Nobel de Economía? Bueno, pues algo diremos sobre él o a través de él. ¿Conocéis lo que está ocurriendo con la economía argentina, no? Un momentito, que me ha sorprendido una cosa. Vale, seguimos. Os hablaba de Argentina. Bueno, pues es un caso claro de cómo la política y la economía eh, son causa y efecto, y no que una sea la causa y otra sea el efecto, sino que ambas pueden ser causa y efecto a la vez de la otra. Aquí podemos decir, podemos mencionar a muchos pensadores, desde el autor de la filosofía de la civilización, bueno, no exactamente, o sí, lo mencionamos. Albert Schweitzer, hasta nuestro Jorge Luis Borges, apellido, por cierto, de origen catalán, para los que no lo sepan. Os decía Borges en otras inquisiciones que el más urgente de los problemas de nuestra época, ya denunciado con profética lucidez por el casi olvidado Spencer, nos aclaraba entre paréntesis, es la gradual intromisión del Estado en los actos del individuo. La gradual intromisión del Estado en los actos del individuo. Bueno, no siempre hay que estar, no siempre hay que estar de acuerdo con Borges, ¿verdad? Porque yo hoy precisamente no lo estoy, al menos en relación a esto que escribió en su obra Otras Inquisiciones. Desde luego no es el más urgente de los problemas. A mi modo de ver no lo es. ¿Conocéis a William Sem? Bueno, economistas que pasaban por allí, ¿no? Que os vayan sonando nombres de grandes economistas. O que han dejado su huella para bien o para regular, o incluso para mal. Comenzamos un curso, esa es nuestra intención, ya veremos el tiempo de que disponemos, en que vamos a hablar de la naturaleza de la economía. Un curso, como os he dicho hace unos instantes, de fundamentos de análisis económico. Hablaremos, como digo, de la naturaleza de la economía
de la trascendencia de la teoría del valor, de la determinación de los precios, vaya con los precios, del significado de la cataláctica, no suena la palabra tal vez, ¿no? Pues dejadme, porque verdaderamente es un palabra poco utilizado en la actualidad, que os lo aclare con precisión. La cataláctica o catalaxia, que también podemos decir así, es la ciencia del intercambio de mercado y la formación de precios. Queda explicado, pues, ¿no? Parte fundamental de la praxeología, que es el estudio de la acción humana. Desarrollada esta última por la Escuela Austríaca de Economía, a la que pertenece o del que es el más insigne representante, Hayek, que hemos mencionado. Analiza cómo el orden espontáneo del mercado permite la cooperación a través de la fijación de precios y la oferta barra demanda. Bueno, cuestionable, discutible, objeto de controversia, por lo menos potencial. Después del significado de la cataláctica, la injerencia gubernamental en el mercado. ¿Cómo no? Si tenemos entre nosotros a von Hayek, seguiremos en una segunda parte de nuestro curso, esperemos poder llevarlo a cabo, hablando de la moneda, de la función del interés y de la formación de capital. En una tercera parte entraremos en el mercado laboral, los principios de tributación, el comercio exterior, el marco institucional, no lo olvidemos, aquí está la política. Bien, en su momento me había dado un golpe en la cabeza. Recibí una propuesta de una editorial para la publicación de un libro sobre estas cuestiones, un libro de contenido económico. Afortunadamente, no caí en la trampa. La editorial me hablaba de un mercado cautivo que podíamos ampliar y a mí no me interesa tener cautivo a nadie.
Aquí dejadme comentar que aun cuando sea con las mejores intenciones, cuando la burocracia política se hace cargo de la enseñanza a través de los ministerios de educación, esta inexorablemente tiende a bajar de calidad. Si es la burocracia política, sin duda, pero por lo de burocracia, no por lo de política. Bien, una cosa es ensanchar nuestro archivo de información y otra bien distinta es aumentar nuestro entendimiento. Por eso a mí no me gustan los papagayos cerca, ¿no? Me gustan las personas que piensan. Este problema al que me acabo de referir lo venimos observando en nuestras cátedras. Una proporción alta de estudiantes no sabe estudiar. Creen que estudiar es repetir lo que el profesor dice, lo cual no ensancha el conocimiento, sino que, como acabamos de decir, amplía el stock de datos, cosa que dista mucho de cumplir con las marcas mínimas que exige una adecuada gimnasia intelectual. Stock de datos. Bien, Hayek. A Hayek le falta tiempo para decir que este no es el caso de todos los estudiantes en nuestras universidades y centros académicos. Y digo yo, afortunadamente. También lo piensa él, en realidad. O lo pensaba, ya no está entre nosotros. En universidades y centros de estudio donde se politiza la enseñanza, no siempre es comprendido. Un segundo, ya os comentaré por qué me he detenido, pero tenía que hacerlo. Decía que en universidades y centros de estudio donde se politiza la enseñanza, no siempre es comprendido el tema de la tolerancia, o mejor dicho, el respeto por el prójimo, puesto que la expresión tolerancia puede encerrar cierta dosis de presunción, ya que tiene la connotación de una gracia, un favor o el tener paciencia con los errores de otros. La modestia inherente, y aquí tiro de von Hayek, al liberalismo contrasta abiertamente con la intolerancia y la arrogancia del socialismo, nos dice el austriaco, del estatismo y el autoritarismo que pretenden diseñar e imponer planes de vida para los demás sobre la base del presuntuoso supuesto de conocer qué le conviene en realidad a la gente. Por otra parte, aunque existiera ese supuesto conocimiento, tampoco se justificaría su imposición por la fuerza, ¿verdad? Añadimos nosotros. Así pues, para Hayek hay una modestia inherente al liberalismo que contrasta con la intolerancia y la arrogancia del socialismo, añade del estatismo y el autoritarismo.
a los que atribuye imponer planes de vida para los demás. Voltaire basa su tolerancia en que debemos perdonarnos unos a otros nuestras tonterías. Pero hay, además de la intolerancia, otras necedades que no debemos tolerar, sobre todo esa necedad que induce a los intelectuales a ir con la última moda. Eso me lo permito yo. Decirlo, quiero decir, afirmarlo. Son palabras de Karl Popper en Sociedad Abierta, Universo Abierto. Es el título de su obra. Bien, como queda dicho, la perspectiva liberal de la educación que venimos comentando se basa en el respeto recíproco y es opuesta a la visión totalitaria que se origina de modo sistematizado en Hegel. Y aquí von Hayek nos recuerda su obra Liberalismo para liberales, en el que dice lo siguiente: el liberalismo es ante todo una concepción ética. Bien, pues sí, nada que objetar, ciertamente lo es. Un momentito, que no sé si he perdido ahora. Había perdido la información que os estaba comentando, porque lógicamente no hablo sobre la nada, sino sobre unos esquemas que me sirven de apoyo. El liberalismo es condición necesaria, aunque no suficiente, para que el hombre realice sus potencialidades en busca de la perfección. Pero ¿quién busca la perfección a estas alturas? ¿Y quién cree que se puede alcanzar? Pero nos dice von Hayek que es condición necesaria el liberalismo, aunque no suficiente, gracias, para que el hombre realice sus potencialidades en busca de la perfección. Ciertamente, hay que elegir entre pasar hambre o ser libre. Bueno, yo no quiero elegir. Aquí traemos a colación el premio Nobel de Medicina, John Eccles. En el prefacio de su libro La psique humana, nos dice: abrigo la esperanza de que la filosofía expresada en este libro, claro, os comento yo, contribuya a restituir a la especie humana la creencia en el carácter espiritual de una naturaleza que toda persona posee, que está superimpuesta a su cuerpo y cerebro materiales. Bueno, si hay que creérselo, además acríticamente, pues lo hacemos y tranquilizamos
al premio Nobel de Medicina. Cosas que dicen los internacionalmente premiados, a los que se les consiente todo. Más adelante, en la misma obra, eh, Eccles continúa diciendo, a la luz de las ciencias neurológicas actuales, el dualismo cuerpo-mente debe transformarse en el dualismo cerebro-mente o en el dualismo cerebro-psique. Eso ya lo sabemos aquí en mi amigo Freud, ¿verdad? Pero tampoco nos aporta gran cosa Eccles con esto. El respeto recíproco, y ahora volvemos con von Hayek, es el sine qua non para que pueda desarrollarse la unicidad vocacional de cada uno. ¿Cómo no? Hasta aquí von Hayek. Ahora, William, nuestro amigo William, no, no, sigamos con von Hayek. Para él era un gran placer dar la bienvenida a la esencia purificada de una visión de la economía cada vez más difundida, la cual, estoy conectando la batería, disculpáis, la cual ha sido ensayada en un contexto distinto, reiteradamente expuesta ante audiencias con variados preconceptos y ahora liberada de muchos obstáculos que interponían diversas circunstancias históricas occidentales. Se habla de política, claro. Esencia purificada. ¿Qué expresiones? Y aquí se refiere a los fundamentos de análisis económico y a muchas obras, a una en particular del doctor Alberto Venegas Lynch, que llevaba este título, Fundamentos de análisis económico. Nos dice von Hayek que es una obra clara y accesible que durante lo que prácticamente ya son 15 años desde su aparición, cuando firma el prólogo, ha tenido un notable y merecido éxito en el país del autor. ¿Adivináis? Argentina. Y también, más al norte, en México. No siempre los grandes son los que mejor piensan. Nos dice von Hayek que su notable familiaridad con las más recientes contribuciones al funcionamiento de la sociedad libre se traduce en una valiosa introducción para el lector serio, no para cualquier lector, lo cual hace que este libro, el que prologa, merezca ser conocido también en otros lugares. Gracias. Decimos nosotros a la eminencia austriaca.
si bien no elude, sigue hablando de los fundamentos de análisis económico de Alberto Venegas Lynch, si bien no elude una adecuada exposición de la esencia de la teoría económica pura, pues no se limita a ello, como iba a limitarse a ello alguien que mereciera los elogios del gran von Hayek. Teoría económica pura, hasta me da la risa. Pero no se limita a ello. Conocer las teorías políticas, jurídicas y éticas resulta esencial para estar en condiciones de evaluar los resultados de sistemas alternativos. Claro. Política, derecho, orden jurídico y éticas o ética. Menuda barrecha, que diría un catalán. Bien, y ahora sí, vamos con nuestro amigo William. ¿Qué William? William Simon, exsecretario del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos para los amigos. Exsecretario del Tesoro, lo que aquí sería nuestro ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Bueno, ahora, al menos en España, Hacienda y Economía están separados y quizás sea una nueva idea. Pues desde Nueva York nos deja algunas ideas William Simon, este alto cargo del gobierno estadounidense. Durante los últimos años he estado señalando la importancia crucial que reviste el apoyo que debe brindarse a una necesaria contrainteligencia en el campo académico y en otros dirigentes que forman opinión a los efectos de constituir una oposición eficaz a todas las formas de colectivismo. Empezamos fuerte. Apoyo que debe brindarse a una necesaria contrainteligencia. ¡Buah! En el campo académico. Se trata de constituir una oposición eficaz a todas las formas de colectivismo. Yo, el colectivismo, lejos, lejos de mí, pero estos términos, cuando se presenta cualquier obra, no sé, me provocan escalofríos. Nos dice William Simon, pongo especial énfasis en el valor de las ideas, puesto que me doy cuenta de que a través del proceso político solo resulta imposible lograr cambios sociales que perduren. O sea, con la política solo no, ¿eh? Bueno, es su opinión. Claro, cuando la política está sometida a la economía, pues claro que no se puede. Y sigue hablando de la obra de Venegas Lynch, que constituye un logro notable, nos dice William Simon. Entre las muchas contribuciones al análisis económico que contiene esta obra, continúa el político estadounidense, considero que el lector debería dedicar especial consideración a los siguientes temas allí estudiados. Y comienza. Sujetaos bien. Las falacias implícitas en la idea de que la publicidad domina al consumidor.
La imposibilidad de cálculo económico en la sociedad socialista, donde no existen precios de mercado. La propuesta de reforma monetaria y bancaria y su relación con el proceso inflacionario. Aquí siempre se trata de las grandes cifras. En las pequeñas no pueden competir. Pierden siempre el debate. ¿Quiénes? Adivinad. Análisis de los desconceptos implícitos en la economía keynesiana, que lógicamente los neoliberales se encargan de criticar. Además, no se cortan un pelo en cuanto a la agresividad que utilizan. Desconceptos. El mito de la teoría del crecimiento cero. Los efectos nocivos de los impuestos progresivos. Y las consideraciones sobre las leyes antimonopólicas, así como también las políticas laborales y de comercio exterior. Bueno, no sabemos qué cosas apoya y qué cosas no. Pero bueno, son contribuciones al análisis económico de la obra de Venegas Lynch, a las que, en opinión de William Simon, el lector debería dedicar especial consideración. Y termina diciendo, este libro del doctor Venegas Lynch contribuye a que se comprenda el significado de la libertad y los peligros del intervencionismo estatal. Se queda tan ancho y firma. Eh, Exsecretario del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, para que no quede ninguna duda. Originariamente, este trabajo, nos dice ahora Venegas Lynch, fue mi tesis doctoral. Bueno, seguramente quiso ser extremadamente objetivo. Estoy siendo irónico y no soy sarcástico porque estoy bien educado. A ver, eh, la nueva versión, nos dice el autor, contiene la misma división general de las ediciones anteriores, porque las había. Tres partes fundamentales, cada una de las cuales está dividida en secciones y estas subdivididas en apartados correlativamente numerados. Gracias por la información, profesor Venegas Lynch. Sigue diciendo el autor, como lo he hecho desde la primera edición, nuevamente dejo constancia de la inconmensurable deuda intelectual que tengo con los profesores Ludwig von Mises, Leonard E. Reed y con mi padre, con el padre del profesor Venegas Lynch. Luego el padre pensaba igual que el hijo igual que el padre, ¿no? ¿Me permitís que dude de la objetividad y no de y que me incline por el condicionamiento? Bien, el tiempo transcurrido
seguimos leyendo a Venegas. Desde que primero publiqué este trabajo ha mejorado mi comprensión y por ende no ha hecho más que ratificar mis convicciones. Perdonad que me quedo sin aire cuando leo estas cosas. No ha hecho más que ratificar mis convicciones y mi confianza en el sistema social de la libertad. ¿No? Esto lo dice porque se supone que ha aprendido, ¿no? Y cuando uno aprende, tiene que llegar a este punto de sabiduría compartido con Venegas Lynch. Nuestras limitaciones no nos permiten actuar con la arrogancia que pone de relieve el estatista, intervencionista o totalitario, que pretende dirigir la vida y los recursos ajenos según sus personales inclinaciones. Ahí queda eso. Mezcla todo y salves el que pueda. La comprensión de la filosofía liberal implica una batalla en el campo de las ideas y cuanto más conceptual y abstracta sea la exposición, mayor será la penetración de la idea. Filosofía liberal. Batalla en el campo de las ideas. La experiencia, por más desagradable que resulte, no enseña, solo puede eventualmente inducir al estudio. ¡Buah! Perdonad, no puedo ocultar. Ah, me sigue sorprendiendo leer a personas en principio tan eminentes, ¿no? O supuestamente tan eminentes, decir o escribir estas cosas. Claro, hay que estudiarles a ellos, ¿verdad? Bueno, como claramente señala el profesor Hayek, esto lo hago mío, necesitamos dirigentes intelectuales preparados para resistir los halagos y las influencias del poder y que estén capacitados para trabajar en pos de un ideal, cualquiera sea la perspectiva de su inmediata realización. Dirigentes intelectuales, caramba, qué cosa. La lección fundamental, seguimos con Hayek, que el verdadero liberal debe aprender del éxito logrado por los socialistas, es precisamente su coraje de ser idealistas, lo cual les permitió conquistar el apoyo de muchos intelectuales y por ende influir decisivamente en la opinión pública que a su turno permite convertir en realizable lo que antes parecía utópico. Así pues, von Hayek reconoce que algo tienen que aprender los liberales, el verdadero liberal, del éxito logrado por los socialistas, el coraje de ser idealistas. Y piensan que solamente por eso conquistaron a algunos intelectuales, o a muchos, que consiguieron influencia
en la opinión pública. Como digo, y hasta ello permite convertir en realizable lo que antes parecía utópico, luego no lo era, ¿no? Simplemente lo parecía. En verdad, las perspectivas de la libertad resultan oscuras, a menos que nos preocupemos por conocer y profundizar los fundamentos filosóficos de la sociedad libre, un desafío y una obra esencial para los intelectuales, que si son buenos intelectuales, solamente pueden pensar de esta manera para construir los fundamentos filosóficos de la sociedad libre. Así pues, no hay libertad si unos sesudos señores no nos enseñan cómo se vive. Bien, se sigue de estas reflexiones, y ahora parafraseamos a Venegas Lynch, que los acontecimientos del futuro dependen de lo que seamos capaces de construir en el presente. Ha descubierto la pólvora este doctor. Obra de von Hayek que os recomiendo, aunque sea para criticarla, por en parte. Siempre hay algo salvable en cualquier autor. Estudios en filosofía, economía y política, publicada por la Universidad de Chicago. Él tuvo la libertad de irse a los Estados Unidos, seguramente se fue nadando, solamente con el coraje de ser libre. Ahora sí estoy siendo sarcástico. Bien, del mismo modo, si se actúa como académico en la política, tiende a resquebrajarse aquel campo. Curioso. Por cierto que, bueno, Venegas Lynch, como buen argentino, publicó mucho en Chile. Y aquí estoy siendo irónico. Ah, Spitzer explica la influencia decisiva que ejerce la teoría. Nos dice Venegas. Todas las edades viven según lo que han provisto los pensadores. Su supremacía es diferente y de más jerarquía respecto de aquellos que redactan, promulgan leyes y ordenanzas y las ejecutan. Menuda declaración de intenciones. Repito, todas las edades viven según lo que han provisto los pensadores. Su supremacía es diferente y de más jerarquía respecto de aquellos que redactan, promulgan leyes y ordenanzas y las ejecutan. Que al final se deja entrever, los consideran unos mindundis, estos teóricos liberales. De más está decir, dice Venegas, que estas consideraciones en nada subestiman el valor de la práctica, puesto que las teorías se elaboran para ser ejecutadas. Más bien apuntan a explicar la vinculación entre una y otra esfera en el proceso de la acción. No sé si se entiende todo o no se entiende nada.
Dado que el tiempo y la energía son limitados, la especialización en el estudio de específico ámbito del conocimiento resulta indispensable para sacar el mejor provecho del aprendizaje, pero los estudios también revelan la relación con otras disciplinas conexas. ¿Nos aclaramos o no nos aclaramos? La especialización paga un precio muy alto, no tengáis ninguna duda. Muchos de los trabajos que se han presentado en la Mount Pelerin Society, cuyo consejo directivo tengo el honor de integrar desde la reunión en la Universidad de Cambridge, me han inducido a estudiar algunas de las ideas que expongo en este libro. ¿Veis cómo no son cojos? Tiene el honor de integrar tal consejo directivo desde la reunión en la Universidad de Cambridge. Y todo eso, graciosamente, como si se tratara de un monarca del antiguo régimen, nos lo regala Venegas Lynch, porque se puso a pensar para nuestro bien y felicidad. Y de ahí nació este libro, el que estoy comentando, mis largas y muy frecuentes conversaciones con Ezequiel Gallo en SEADE me ayudaron a exponer con mayor rigor algunos de los temas aquí abordados. Someto esta octava edición, que es la que presentó von Hayek, corregida, octava edición corregida al lector, que como sabrá comprender, nunca puede ser definitiva en estos temas, no sólo por los errores en que pueda haber incurrido el autor, qué humildad, sino por los nuevos descubrimientos y permanentes progresos de la ciencia, que lógicamente no admite la posibilidad de descubrir que la filosofía liberal pues hace alguna agua que otra. Y esto lo escribió en Navidad. Bueno, pues como os anunciaba que hablamos de fundamentos de análisis económico, vamos a hablar de ellos, ¿no? Y empezamos con la naturaleza de la economía y con el ámbito de la ciencia económica. Bien, economizar significa optar, elegir. Preferir entre diversos medios para el logro de específicos fines. Por tanto, se refiere a la acción humana como comportamiento deliberado en contraposición a los meros actos reflejos. La economía se deriva de las implicancias lógicas de la categoría acción humana. Y cuando digo implicancias no estoy cometiendo ningún error. Existe el término, aunque ciertamente muy desusado. Dicha categoría, acción humana, implica especulación, es decir, que ex ante el sujeto actuante estima que desde su punto de vista estará
en mejor situación después de haber llevado a cabo el acto, pues que de lo contrario no habría actuado, ¿verdad? A esto nos referimos cuando hablamos de especulación, ex ante siempre. El sujeto estima que estará en mejor situación después de haber llevado a cabo el acto. Acción humana implica que el individuo actúa conforme a su interés personal, lo cual constituye una tautología, puesto que actuar en cierta dirección siempre está en interés del sujeto actuante. No tienen dudas al respecto las personas con esta ideología liberal, como podéis comprobar, afirman sin titubear. Y con tan aparente seguridad afirman que casi nos hacen dudar a los demás, ¿verdad? Interesante este último comentario desde el punto de vista psicológico. Voy cribando contenido. Dicho interés personal es aplicable a las acciones más sublimes como a las más pedestres. Se anima a comentarnos el autor, Venegas Lynch. Una nota que aporto yo. El individuo que da la vida por un amigo es porque, dadas las circunstancias imperantes, valora esa acción como la más alta. El actuar en interés personal en modo alguno es sinónimo de egoísmo. El egoísta, qua egoísta, aunque está incluido entre los que actúan en su interés personal, hace que el objeto de ese interés personal siempre radique en su ego y nunca en el bienestar de sus amigos, sus prójimos o su prójimo en singular, etc. Interesante reflexión que hago mía después de haber pensado, no sé si demasiado. Egoísta qua egoísta, aunque se dice, se piensa que actúa en interés personal, hace que el objeto de ese interés personal radique tan solo en su ego. Un segundo, que soluciono un problemilla. Ya está solucionado. Los respectivos intereses y las correspondientes decisiones implican escala valorativa. La acción implica secuencia temporal, puesto, puesto que si con solo desear algo de inmediato se obtiene la correspondiente satisfacción, pues no hay acción.
La acción implica secuencia temporal, puesto que si con solo desear algo de inmediato se obtiene la correspondiente satisfacción, no hay acción. Hay veces que elaboro mis apuntes para las exposiciones y me olvido de las comas. Este es el caso, que casi me ahogo leyendo, porque hay párrafos que leo, porque se comentan por sí solos. La acción implica incertidumbre, puesto que si se conociera todo, incluyendo las consecuencias de la acción, las decisiones se tomarían de antemano. A veces hago pausas para dejaros pensar. Así pues, aparece aquí la incertidumbre. Por tanto, los movimientos ulteriores serían reacciones y no acción propiamente dicha, ya que la elección, opción, economización o preferencia fue decidida con antelación. La acción implica ideas tecnológicas, es decir, que el recurrir a ciertos medios permitirá lograr ciertos fines, puesto que se supone cierta regularidad y no mera probabilidad de cierta relación causal en los fenómenos externos al hombre. Y así pretenden enseñarnos economía. Ideas tecnológicas. La acción implica la multiplicidad de medios, puesto que si se tratara de uno, éste constituiría el fin. La acción humana implica que los medios deben ser escasos, aun en jauja, decimos nosotros. Cuanto más oigo hablar de inteligencia artificial, más inteligente me siento yo, por lo estúpido de esta inteligencia. No sé si adivináis por qué. Nada, cosas mías. Aún en jauja, el tiempo y el esfuerzo deben asignarse. Bueno, eso piensa Alberto Venegas Lynch. La acción implica un costo, trabajo, esfuerzo o sacrificio, que es el valor que se debe renunciar para obtener el ingreso o entrada del valor que se prefiere. La ratio o la relación entre el valor que se recibe, ingreso, y el que se entrega, costo, se denomina precio. Curiosa definición, pero hemos de reconocer que muy acertada. La diferencia entre el valor que se recibe, ingreso, y el que se renuncia, costo, se denomina ganancia o pérdida, cuando es el caso.
Así pues, la acción implica secuencia temporal, incertidumbre, ideas tecnológicas, multiplicidad de medios, que los medios deben ser escasos, un costo. Comentario que nos permitimos. Diferencia no en sentido algebraico, cuando hablamos en este contexto, cuando hablamos de diferencia, no hablamos de diferencia en sentido algebraico, yo diría incluso en sentido aritmético. Puesto que en este contexto no resulta posible hacer referencia a números cardinales ni a mediciones. Cuando tengo sed, os ejemplifico, y voy a la heladera en busca de un vaso de agua, la energía que aplico a tal efecto, podría haberla aplicado para otra cosa, constituye mi costo. He dicho heladera porque vengo de un viaje a Latinoamérica y he oído esa palabra mucho. El beber agua es el valor que recibo, ingreso. La relación entre el valor entregado y el recibido constituye el precio. La diferencia entre ambos muestra la ganancia o la pérdida. Ex ante, siempre el sujeto actuante estimará una ganancia. De lo contrario, no hubiera actuado en esa dirección, lógicamente. Como hemos dicho, estas implicancias lógicas se suceden cualquiera sea el tipo de acción humana que se lleve a cabo. Entonces, la economía debe verse como un proceso de intercambio de valores. Dichos intercambios de valores pueden ser interpersonales o intrapersonales, según se lleven a cabo con o sin. ¿Con o sin? ¿Qué me diríais? Esta tarde estoy innovando en mi exposición. Decía con o sin. El concurso, se me ha planteado una duda, pero bueno, ha quedado resuelta. Con o sin decía, con o sin el concurso directo de nuestros semejantes. Hacemos referencia al concurso directo de nuestros semejantes, puesto que hay acciones intrapersonales en las cuales indirectamente cooperan nuestros semejantes. Por ejemplo, el afeitarme a la mañana constituye un intercambio de valores intrapersonal, pero si observo mi máquina de afeitar, veré que los procesos de producción, comercialización y financiación del plástico y del acero, etc., han colaborado cientos de miles de personas desde los yacimientos de minerales
la fabricación de medios de transportes, etc. Explica Ludwig von Mises, desde que los hombres comenzaron a interesarse por el examen sistemático de la economía, todo el mundo convino. ¿En qué convino todo el mundo? Nueva pausa para que penséis. Pues todo el mundo convino, nos dice von Mises, en que constituía el objeto de esta rama del saber el investigar los fenómenos del mercado, es decir, inquirir la naturaleza de los tipos de intercambio que entre los diversos bienes decíamos, y servicios, registrábanse su relación de dependencia con la acción humana y la trascendencia que encerraban con respecto a las futuras actuaciones del hombre. El análisis oblígale al investigador a salirse de la órbita propiamente dicha del mercado y de las transacciones mercantiles. La economía fue poco a poco ampliando sus primitivos horizontes hasta convertirse en una teoría general que abarca ya cualesquiera actuaciones de índole humana. Se ha transformado en praxeología. Os comenté sobre la escuela austriaca al principio de esta grabación. Interesan a la cataláctica, término que también os tiene que sonar, todos los fenómenos de mercado, su origen. ¿Vais a dejarme que compruebe una cosita? Vale, comprobado está. Aparte de comentar, nos detenemos para pensar, que siempre es útil y necesario. Algunos diréis, ¿y por qué no piensa antes? Bueno, ya lo descubriréis. Continuamos. Su origen, su desarrollo, así como las consecuencias finalmente por los mismos provocadas. Nos referíamos a los fenómenos de mercado. El ámbito de la praxeología, teoría general de la acción humana, puede ser delimitado y definido con la máxima precisión. Los problemas típicamente económicos, los referentes a la acción económica en su sentido más estricto, por el contrario, solo de un modo aproximado pueden ser desgajados del cuerpo de la teoría praxeológica general. No son razones de índole rigurosamente lógica o epistemológica, sino usos tradicionales y el deseo de simplificar las cosas.
lo que nos hace proclamar que el ámbito cataláctico, es decir, el de la economía en sentido restringido, es aquel que atañe al análisis de los fenómenos del mercado. Ello equivale a afirmar que la cataláctica se ocupa de aquellas actuaciones practicadas sobre la base del cálculo monetario. Ahora quizá os haya quedado un poquito más claro todo lo que comentábamos. Y aquí volvemos con una nota, la acción humana, tratado de economía. La economía en sentido amplio, entonces, no limita su campo de acción al aspecto meramente material, ni a los precios cotizados en dinero. Esta concepción errada proviene principalmente de Marx, aunque los clásicos, y en mayor medida los neoclásicos, y no estamos hablando de arte, también contribuyeron a concebir la economía como circunscripta al bienestar material. Marx no solo partía de una concepción defectuosa de la economía, sino que sostenía que ésta, siempre referida a lo material, determinaba las características espirituales del hombre. La pobreza de la filosofía. Y prólogo a contribución crítica de la economía política. Referencias que os hago aquí. Así, Mises nos explica. Mientras el estudio de la producción, y vamos a citar textualmente, si me lo permitís, eso nos disponemos a hacer. Decíamos, mientras el estudio de la producción y distribución he dudado por un momento si era este el texto, pero sí, ahora estoy convencido de ello. Mientras el estudio Mises de la producción y distribución de la riqueza fue considerado como el objeto del análisis económico, se tenía que distinguir entre las acciones humanas económicas y las no económicas. Por tanto, la economía aparecía como una rama del conocimiento que se ocupaba solo de un segmento de la acción humana. Fuera de este campo existían acciones
sobre las que el economista nada tenía que decir, y eso a von Hayek le pone de una mala leche. Precisamente, el hecho de que los precursores de la nueva ciencia no se ocuparan de lo que a su modo de ver constituían actividades extraeconómicas, hizo que los no economistas subestimaran esta ciencia, y hasta ahí podíamos llegar, considerándola como una insolente parcialidad sustentada en el puro materialismo. Las cosas son diferentes para el economista moderno, con su teoría subjetiva del valor. Hay teorías para todo. En este contexto, seguimos con von Mises. La distinción entre fines económicos, hagamos una pausa. ¿Me veis bien? Voy a darle a la luz y no me importa hacerlo en directo. Salgo del plano y le doy a la luz, como digo. Hablo para que sepáis que no me he perdido. Y sigo aquí. Y aquí estoy. Me vuelvo a poner cómodo en mi butaca. Gracias por vuestra paciencia. En este contexto decíamos la distinción entre fines económicos, perdón, entre fines económicos y los alegados fines no económicos carece por completo de sentido. Los juicios de valor de los individuos en modo alguno se circunscriben a expresar sus deseos por obtener bienes materiales, sino que expresan sus deseos respecto de toda acción humana. Nota relativismo epistemológico en las ciencias sociales. Por tanto, resulta de suma importancia percibir el significado de la economía, ciencia que incluye un aspecto que es el del mercado o cataláctica, que hace referencia a los intercambios de valores que se llevan a cabo en términos de precios monetarios. Ya hemos visto que en toda acción humana está presente el precio. En este sentido, Sowell apunta que tal vez el malentendido más común consista en la creencia de que la economía se refiere solo a transacciones financieras. Ahora vamos precisando. Frecuentemente esto conduce a la afirmación de que existen valores no económicos a considerar. Desde luego que hay valores no económicos. En realidad, los valores son siempre no económicos, si me lo permitís. Nueva pausa deliberativa que llamo. Ya me iréis conociendo. Bueno, algunos ya me conocéis, pero los nuevos. Los valores son siempre no económicos. La economía no es un valor en sí mismo, es solamente un proceso por el cual se intercambian valores. Los precios no son importantes porque el dinero es considerado el
el sumum, sino porque los precios son un procedimiento efectivo de poner de manifiesto la información y la coordinación a través de la sociedad, donde el conocimiento está fragmentado. Decir que no podemos poner precio a tal o cual cosa es no entender el proceso económico. Las cosas cuentan debido a que hay otras cosas que podíamos haber realizado en el mismo tiempo, con el mismo esfuerzo y eventualmente con el mismo material. No sé si he dicho cuentan, quería decir cuestan. En este sentido, todo necesariamente tiene un precio, esté o no reflejado en términos monetarios. Y aquí, nueva nota, conocimiento y decisiones. Aprended, chicos, el conocimiento es lo más valioso. Y os lo estoy intentando argumentar. En este sentido, bueno, eso ya os lo he dicho, volvemos a recordar a nuestro amigo Hayek. Un segundito. Decía, Hayek hace reflexiones similares. Los beneficios que obtenemos del conocimiento que poseen otras personas, incluyendo el avance de la ciencia, nos llegan a través de canales que provee y dirige el mecanismo de mercado. Sin embargo, esto no significa que deban prevalecer fines económicos sobre otros fines. En último análisis, no hay tal cosa como fines económicos. Los esfuerzos económicos del individuo, los servicios que el mercado le reporta, consisten en la asignación de medios para el logro y propósitos que son siempre no económicos. Y aquí, derecho, legislación y libertad, del propio Hayek, nuevamente publicado por la Universidad de Chicago. Ya hemos apuntado que toda acción humana, para una analogía improcedente del hombre con la máquina, os recomiendo ver la última parte de... Bueno, ya os comentaré una nota, ahora no me lío con eso. Ya hemos apuntado que toda acción humana se traduce en intercambio de valores. Se renuncia a unos para obtener otros según sea la valoración del sujeto actuante. No hay diferencia entre las acciones que se traducen en precios monetarios y las que se traducen en precios no monetarios. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis sobre ello? Porque seguramente os sugiere mucho esto que estoy comentando. Segundos de reflexión, llamo yo a esto. O de pensar este tío,
No sé por qué me deja pensar tanto, como si yo fuera un poco idiota, ¿no? Pues no, no es esa mi intención. Respeto mucho la inteligencia de toda mi audiencia. No hay diferencia, como digo, entre las acciones que se traducen en precios monetarios y las que se traducen en precios no monetarios en cuanto a su objeto formal, naturaleza o implicancias lógicas de la acción. Solo se diferencian en accidentes o circunstancias diversas. Importante que recordéis esto. Por su parte, como ya se ha dicho, el objeto material, el objeto de la materia, de la economía, es la conducta humana, pero también lo es, por ejemplo, de la psicología, la ética y la historia. Y lo sabéis muy bien. Sin embargo, los objetos formales de estas ciencias difieren, por ello se trata de disciplinas distintas. La psicología trata de los motivos por los cuales el hombre pretende ciertos fines a través de determinados medios. La ética, en cambio, se refiere a los fines y a los medios a los que debería recurrir el hombre. La historia, a su turno, me encanta esta expresión, a su turno, hace referencia a los medios y a los fines a que recurrió el hombre, el ser humano en el pasado, y las consecuencias de dicha acción. Bien, estas explicaciones estoy utilizando un software que me genera muchas interrupciones, no os preocupéis, que no intentaré no utilizarlo más para ser más fluido en mi exposición. Estas explicaciones que aluden al ámbito de la ciencia económica, además de precisar su contenido, permiten apreciar el concepto de indivisibilidad de la libertad, puesto que no resulta pertinente formular clasificaciones jerárquicas en abstracto de las distintas libertades, ya que toda acción participa de la misma naturaleza y la importancia relativa de cada acto solo puede ser juzgada por las cambiantes preferencias del específico sujeto actuante. Creedme que cuando hablo así y cuando comento así, me sorprendo de la huella que puede dejar textos ampulosos que me he pasado la vida leyendo. Sabéis que me gusta ser más simple en el mejor sentido de la palabra y más accesible. Me disculpáis si a veces se me va un poco la ollita. Aquí os recomiendo aspectos de la epistemología en la obra de Ludwig von Mises, aparecido, bueno, de Venegas Lynch, en la revista Moneda y Crédito, que conozco bien y que buah, he leído durante toda mi vida. No es posible decir, aclaro, que la libertad de leer tal libro es más importante que la libertad de comprar zanahorias, puesto que ambas acciones participan de idéntica naturaleza económica y las prioridades valorativas solo podrán ser juzgadas por el titular en la acción concreta. Sobre las conexiones, un segundito.
decía que sobre las conexiones con la llamada libertad política, Venegas Lynch tiene alguna obra, Ezequiel Gallo tiene libertad política y libertad económica. Como sabéis, dialogaban mucho ambos autores. Bien, sigamos. 3, 2, 1. Resumimos todo esto que decimos del ámbito de la ciencia económica con las siguientes consideraciones de Kirchner. Los aspectos económicos son los praxeológicos. Un teorema económico es simplemente una proposición praxeológica. La economía es algo dado, no es algo que cada economista puede hacer a su antojo. La teoría económica tiene una naturaleza que le es propia, que debe ser respetada y es menester praxeología. Buscáis el significado, si lo habéis olvidado, porque lo comenté al principio, Escuela Austriaca de Economía von Hayek. Sigamos. Y es menester que se le reconozcan sus contribuciones distintivas a la teoría económica. La esfera de la economía es más grande de lo que tradicionalmente ha sido definida por economistas. Abarca toda la acción humana, ahí estoy de acuerdo. Se decía que el objeto específico de la economía era lo concerniente a las cosas materiales. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Vuelvo a preguntar. Sigamos. Se decía que el objeto específico de la economía era lo concerniente a las cosas materiales, que son objeto de transacciones en el mercado. Se la vinculaba especialmente con el uso del dinero en las transacciones de mercado o con las relaciones sociales que caracterizan al sistema de mercado. Algunos autores se acercaron a la comprensión del hecho de que aquellos criterios constituían meros aspectos accidentales del análisis económico. Algunos aún rozaron la comprensión de que esos aspectos estaban vinculados a la acción humana, pero no llevaron el análisis hasta sus últimas consecuencias. Prácticamente estamos concluyendo la grabación.
que gracias a la IA ha sido recurrentemente interrumpida. He aprovechado las pausas, pero preferiría no haberlas necesitado. Una vez más, continuamos. Bueno, estas últimas consecuencias, y aquí menciono una obra de Kitzner. Dejadme que la consulte, creo no equivocarme. No quiero daros una referencia equivocada. Un segundito, que enseguida tengo la información. Y ya estamos en el tramo final. La obra de Kitzner, como digo, aquí tengo la información, el punto, el punto de vista económico. Esto es. Bien, pues estas últimas consecuencias a que se refiere Kitzner fueron contemporáneamente desarrolladas por von Mises y ahora compartidas por un gran número de autores, aunque debe destacarse que los estudios en esta dirección fueron iniciados por Senior. Dejamos la metodología de la ciencia económica y comenzando por la competencia perfecta para una próxima grabación. Ahora simplemente an outline simplemente voy a poner fin a esta accidentada grabación. ¿Qué ha pasado? Nada, un momentito, seguro que lo consigo. Bueno, o no, quién sabe. Bueno, sí, pongo punto y final a esta accidentada grabación, no merece la pena alargarla más. Ya hemos dicho lo que queríamos decir y además ha sido, como digo, un poco accidentada. Pero bueno, hemos salido airosos del reto.